Muy buenas tardes, mi nombre es Gerardo Zambrano Flores y el día de hoy estaré hablando un poco sobre el concepto de derecho mercantil, sobre el derecho civil, su diferencia y también sobre las fuentes que tiene el derecho mercantil. Bueno, el derecho mercantil también es conocido como derecho comercial, que es aquella rama del derecho privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como tales, como actos de comercio, y a las relaciones jurídicas derivadas en la realización de los mismos. El derecho mercantil tiene también dos objetos de regulación, el cual es el objeto objetivo y el subjetivo. El objetivo hace referencia a los actos de comercio y al comercio en sí, globalmente, mientras que el subjetivo es el que se refiere a la persona que está llevando a cabo el comercio. Entonces, en el objetivo es simplemente el acto de comerciar, y en el subjetivo a quienes participan dentro del comercio, quienes pueden ser tanto comerciantes con comerciantes o comerciantes con clientes. Por otro lado, el derecho civil es muy distinto. Es el conjunto de normas jurídicas y principios de derecho que regulan las relaciones personales o patrimoniales entre personas privadas o públicas. Entonces vemos que es realmente diferente. En el mercantil es propiamente del comercio en sí, tanto quienes participan como del acto, y en el civil es más la relación que se tiene entre personas, ya sean privadas o públicas, las relaciones que tienen entre sí siempre y cuando no sean comerciales, porque ya entraría como derecho mercantil. Ahora bien, hablando de las fuentes del derecho mercantil, sabemos que son todo aquello que se origina en su aspecto objetivo de norma o regla obligatoria de conducta y constituye, por lo tanto, el modo o forma especial como se desarrolla y se desenvuelve esta rama del derecho, que es el derecho mercantil. La principal fuente del derecho mercantil es la legislación mercantil, una ley que tiene carácter mercantil cuando el legislador se lo ha dado explícitamente y cuando recae sobre materia que por la propia ley. Existen también otros tipos de fuentes que son las directas y las indirectas. Como fuentes directas tenemos el Código de Comercio, las leyes especiales, los usos y costumbres y por último los principios generales del derecho. Por otra parte, que están las fuentes indirectas, dentro de ellas están los principios generales del derecho, la jurisprudencia y las condiciones generales de los contratos. Como podemos ver, todas estas fuentes ayudan a crear todas las leyes que están dentro del derecho mercantil y son las que hacen posible este derecho. Espero que haya sido de su agrado la información que les brindé y que me haya podido explicar todo correctamente. Gracias. Cuando hablamos del derecho mercantil en México y en su historia como tal, podemos establecer 6 fechas principales o etapas, que es la prehispánica, en la época colonial, México independiente, el siglo XIX, el porfiriato y la situación actual en México. La época prehispánica es difícil afirmar si realmente fue el comienzo del derecho mercantil, ya que fue algo muy primitivo en la época precolombiana más o menos, y es un poco difícil afirmar que fue el inicio, pero en la época colonial es cuando ya todo cobra un poco más de sentido, ¿no? Fue ya justamente dentro del auge de la Edad Media, y se crea unas ordenanzas llamadas las ordenanzas de Bilbao del siglo XIII. Y estas ordenanzas las crearon los comerciantes de esa ciudad, y esta época más o menos se crearon estas ordenanzas por los comerciantes, que esos comerciantes se agrupaban en gremios. Entonces todo realmente estaba distribuido sobre gremios y los gremios controlaban todo. Habían bastantes gremios y controlaban los mercaderes, rigiendo reglas y leyes. Entonces tenemos como tal la época colonial, y después tenemos el México independiente, que más o menos en Nueva España entre 1810 y 1821. En esta época la división y desorganización
que prevalecieron después de la independencia hicieron muy pero muy inestable el país y como tal sus reglas y sus leyes. Entonces, parte de esto fue también las invasiones muy seguidas que tuvimos de Estados Unidos y de Francia. Entonces, como tal, hasta el México independiente se siguieron utilizando las ordenanzas de Bilbao. ¿Por qué? Porque realmente no había mucha estabilidad dentro del país para encontrar ese tiempo para controlar los mercaderes con derechos y reglas. Posteriormente tenemos el siglo XIX, cuando está gobernando López de Santa Anna, y aproximadamente entre esas fechas, en 1857, se expide la nueva Constitución Federal, la cual repartió las facultades para legislar entre la Federación y los estados. Entonces esto da un paso muy grande hacia el derecho como tal sobre los mercaderes, porque básicamente le correspondían los estados con fundamento en esta constitución que estaban estos estados facultados para legislar la materia mercantil. No obstante, pues realmente la mayoría de los estados, o sea, esto era opcional sobre los estados, pero muchos de los estados decidieron quedarse y optar por mantenerse como conservadores con las mismas ordenanzas de Bilbao que se había tenido muchísimo tiempo atrás. Entonces ya esto posteriormente cambia un poco más en la situación actual, pero vamos a hablar sobre el porfiriato antes de saltarnos. Y esta legislación que se estableció era un poco uniforme en materia de comercio, no estaba bastante bien legislada, no tenía muy buenas bases, y realmente el Código de Comercio se empezó a crear ya más o menos en 1889 bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Se expidió uno de los más fuertes códigos de comercio, que fue el tercero, con vigencia en 1890, que fue realmente el que marcó el fin y el inicio de esta etapa, que fue el tercer código de comercio que se estableció por Porfirio Díaz. Y hasta la actualidad se mantienen ciertas cualidades de esos códigos de comercio, se utilizan como base para poder construir nuevos códigos a partir de eso. En la situación actual, realmente este código de comercio de 1890 es el código que vivimos actualmente, y realmente han surgido demasiados controles sobre el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque con el avance de la globalización, con el avance de las tecnologías, se han venido implementando nuevos sistemas para el control de los mercaderes y del comercio como tal. Entonces realmente esto ha sido un factor muy grande para la evolución y el incremento de la seguridad dentro del derecho mercantil. Y tenemos ya hoy en día un sistema del derecho mercantil. Tenemos un sistema bastante complejo, pero con muchísimas lagunas que tiene que arreglarse, y todavía falta mucho camino por el cual pasar, pero hasta ahorita esta es la situación actual y este es el timeline que llevamos del derecho mercantil en México a través de la historia. La empresa es una organización o por así decirlo también puede ser considerada una institución dedicada a las actividades lucrativas o no lucrativas, de fines económicos o comerciantes para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los solicitantes, de la oferta y la demanda, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial dentro de una economía. Se puede considerar que una definición de uso común en círculos comerciantes es que una empresa es un sistema en su entorno definido como la industria en general, la cual se materializa una idea de formar de una planificación dando satisfacción a estas determinadas demandas
pues, que la gente necesita para satisfacer sus necesidades. Ah, bueno, ah, los elementos de la empresa pueden ser pues muy variantes dependiendo de su giro, de su actividad económica, pero bueno, yo creo que las principales pues serían los factores pasivos, como los propietarios del capital, los socios, los administradores directivos y pues por supuesto los empleados que trabajan que laboran dentro de dicha empresa. Y bueno, las funciones de la empresa, para ser más exactos, ah, es pues establecer una economía dentro de un mercado que cumple con unas funciones generales, como organizar y dirigir básicamente el proceso de producción, si bien a veces se le marcan o regulan ciertos aspectos y líneas de actuación de su actividad por organismos estatales de planificación. Ah, bueno, una parte importante también de estas es que la dirección de empresas define los objetivos, recursos y la organización de la empresa a largo y mediano plazo. Y claro que también las empresas se ven embaucadas este, en toda esta materia del derecho mercantil, ya que es una de las partes más importantes de la economía que intervienen dentro del intercambio de bienes, así como de las relaciones jurídicas que hay pues, claro que no, entre el gobierno y, pues la empresa en sí. Ah, Así también podemos distinguir varios niveles distintos en la participación pública eh, en la actividad empresarial. A nivel Estado participa directamente en varios sectores empresariales. Ah, por ejemplo, entre los que podemos ver, pues es el Instituto Nacional Electoral. Actualmente, pues en México lleva a cabo una actividad muy importante, la cual pues es organizar y, y, y regular todo aquello que tiene que ver con la actividad democrática del país. Y también las empresas pueden estar a nivel de corporaciones. Pues los ejemplos más claros que podemos encontrar las empresas se ven en cualquier lugar, pues como ah, grandes empresas, ah, por así decirlo, internacionales, de comida rápida, pues todo eso. Otra cosa, pues muy importante dentro de este video es también ver los actos de comercio que nos ayuda a diferenciar el derecho civil al derecho mercantil, el cual pues realmente sí son muy parecidos, pero es indispensable que se identifique muy bien la diferencia entre ellos dos, ya que tienen campos distintos, los cuales se aplican